Bueno, señores, como les prometimos, vamos a hablar de constituyente y para eso hemos invitado al licenciado Alfredo Vallarino, con quien vamos a hablar esta noche precisamente de este tema. Licenciado, bienvenido. Gracias. Qué gusto que nos acompañe. Hay muchas preguntas al respecto. Vamos a despejar dudas, a salir de la oscuridad en la que podemos encontrar. Tratamos. Siempre el licenciado viene a ayudarnos con uno que otro tema. Y la constituyente es un tema que recordé que usted en su momento empezó a hablar de este tema. Hubo también pues, algún tipo de docencia también con el penal acusatorio y todo esto. A ver, ¿por qué? Y empiezo con esta pregunta porque creo que es lo que más llama la atención a algunas personas y vamos a empezar después a explicar qué es una constituyente. Pero ¿por qué este no es un buen momento para llamar o para convocar a una constituyente? Mira, la constituyente es uno de los métodos que nosotros tenemos por el cual se cambia la constitución. Y la constitución literalmente puedes cambiar desde el nombre del país hasta la cantidad de años que ejerce un presidente, la forma en que se eligen los magistrados, las elecciones, cómo van a ser convocadas. Te toca decidir muchas cosas que tienen que ver con los propios derechos humanos de las personas. Así es que, siendo un tema tan delicado, tú necesitas que el país esté en paz, que el país de alguna manera quiera sentarse a discutir todos esos temas. Y nosotros creemos que llamar a la constituyente en este momento es como cuando tú llegas a una casa en donde el marido se acaba de enterar que el otro está con la querida, está la mujer ahí, se empiezan a tirar platos y llega algún loco y dice, yo pienso que es el mejor momento para hablar de la guarda y crianza y de la pensión alimenticia. Yo me quedo con la casa, tú te quedas con el carro. Digo, en ese momento nadie va a poder hablar en paz. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos un país que ahorita mismo tiene al órgano legislativo, la Asamblea Nacional, peleada con el Ejecutivo. Tenemos nosotros también ahorita mismo elecciones en la mitad de este asunto. Estamos entre medio de un mundial, la JMJ, primarias de todos los partidos, intereses de todos los partidos políticos, la elección de los magistrados. Es un periodo demasiado convulsionado para tú poder hablar de temas realmente importantes y que además toda la atención de un país esté centrada en eso. ¿Y por qué considera el Tribunal Electoral también? O sea, me llama la atención porque los magistrados han expresado también su apoyo a esta decisión en este momento. No creo que han expresado tanto como apoyo, me parece que han dicho que están listos o lo pudieran hacer porque ellos solamente les corresponde cumplir con esa labor. A ver, la constituyente se puede convocar de tres maneras. Y esas tres maneras, la primera es que el presidente, el órgano ejecutivo, pues, con la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, haga una convocatoria a esa decisión de la Asamblea Constituyente. La segunda forma es que la Asamblea Nacional, de manera directa, solo lo haga con 2/3 partes de sus miembros. Y la tercera es con el 20% del padrón electoral del último 31 de diciembre, cortado al último 31 de diciembre. Una vez que se hace cualquiera de esos tres métodos, automáticamente toca que el Tribunal Electoral convoque. No tienen ninguna otra decisión que convocar a esas elecciones a constituyentes para elegir 60 constituyentes. Esos 60 constituyentes pueden ser cualquier persona de 18 años para arriba. Y ese es una pregunta importante, que era la que teníamos, porque nosotros pensábamos que tenían que ser abogados o algo. O sea, si yo quiero, puedo formar parte. Por supuesto que sí, claro, porque es que ¿qué pasa? En cierta manera eso tiene los pros y los contras. ¿Qué pasa? Si hacemos 60 abogados, por supuesto que los 60 abogados van a proteger mejor sus intereses, pero no necesariamente los intereses de todo el mundo. La idea es que haya una representatividad en esa asamblea, pero ciertamente debe haber todo el apoyo jurídico para poderle dar el marco y adecuarlo en la forma en que tiene que estar presentada una constitución. Sin embargo, ese método no acaba ahí. Estos 60 pueden reformar de manera total o parcial la Constitución, desde cambiarle el nombre de Panamá, que de hecho, por ejemplo, pasó en Venezuela, que en Venezuela nosotros teníamos que se llamaba Venezuela, luego pasó a llamarse República Bolivariana de Venezuela. ¿No? Se cambiaron la forma de elegir el presidente, se cambió que hubiera reelección inmediata. Entonces hay cosas, pequeñas decisiones, se cambió que hubiese un poder, por ejemplo, que pudiera invadir algunas situaciones de la Asamblea Nacional. En Venezuela pasó esto. Y al tener nosotros eso, vemos cómo eso le ha costado a un país tanto, ¿verdad? Entonces, esas no son decisiones sencillas. Nosotros podemos tener propuestas en la mitad de eso y nosotros podemos decir, mire, nosotros queremos cambiar la forma en que se eligen los magistrados. Y creo que habrá de alguna forma un
consenso en eso. Nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Nosotros no creemos que fiscales del Ministerio Público deben ser puestos de a dedo por la Procuradora. Nosotros pensamos que también debe haber un concurso en el Ministerio Público para determinados cargos. Nosotros pensamos que los diputados deben ser electos, por ejemplo, de manera provincial, para que no esté todo el tema del clientelismo local. Nosotros pensamos que se debe dividir los presupuestos entre el órgano ejecutivo, el órgano judicial, el órgano... para que el tema es que tenemos un sistema en el que las otras instituciones, sí, hay 3 órganos del Estado y cada uno supuestamente trabaja separado, pero en perfecta armonía. Hay un viejo dicho que dice que el que paga la orquesta es el dueño de la fiesta. Entonces el presupuesto se lo aprueba la Asamblea, pero lo destina el Ejecutivo. Sí, entonces, todo depende del Ejecutivo de alguna manera. Al estar el Ejecutivo, ¿verdad?, siendo el que le da la plata o no a la Asamblea, entiéndase a los diputados, al hacer esto mismo con la Corte Suprema de Justicia, más tener el tema de las designaciones, los temas de las revocatorias, todos esos temas, al estar haciendo todo esto, ¿qué causa el Ejecutivo? Causa una sumisión de estos órganos. Ahora ha habido, y no es que nosotros respaldamos tanto lo que esté pasando dentro del Legislativo, pero a mí una vez me dijeron, bueno, es que ustedes están respaldando lo que está haciendo el órgano legislativo. No, nosotros estamos respaldando la separación de poderes del Estado. Sabemos que eso tiene un cáncer adentro, como lo tiene el Ejecutivo, como lo tiene el órgano judicial. Lo que no podemos es tenerlo a todos juntos. Sería algo enredado. Si se separan es lo mejor que nos puede pasar, porque se empiezan a controlar. Y si se fijan, de hecho ha empezado a pasar. Apenas se separaron, empezaron a salirle las colas a cada quien, ¿no? Sí, justo en qué momento. El de acá, claro, pero ¿en qué momento? El señor Paparazzi tiene preguntas, sí. Una pregunta. Tengo entendido que la constitución que tenemos nosotros fue la constitución hecha por los militares en el 72. 1972 con reformas, han tenido ya 2 reformas. 2 reformas. ¿Qué sucede? Entonces, es totalmente presidencialista. Porque es como ustedes decían antes, una mano lava la otra, porque para el presupuesto del gobierno es manejado desde el poder legislativo. Entonces lo que no sé, y ustedes que están en la calle diariamente, que se andan moviendo como abogados, el sentir de la gente es de que ya no tienen confianza ni en ninguno de los 3 poderes, o sea, ni el legislativo, ni el judicial, ni el ejecutivo. ¿Qué tanto daño puede hacer para el país de que no se crean en los 3 poderes que son la base primordial de la democracia? Mira, es peligrosísimo, y tengo que decir, mientras nosotros no creamos en los 3 poderes del Estado, nosotros estamos creyendo en la posibilidad entonces de guerrilla o un loco que salga como un dictador. Entonces, si eso sería todavía peor. Entonces, como esa opción la queremos definitivamente descartar, pues tenemos que ver cómo presionamos a los 3 órganos que tenemos existentes a través de la opinión pública, cómo empiezan a generar eso los grupos de la sociedad civil organizada para de manera ordenada irles quitando un poco de las cuotas estas de poder exagerado que se han tenido y hacer que empiecen a retirarse. Sí se ha logrado algo desde la sociedad civil, pero pienso que la sociedad civil también está un poco cansada. De alguna manera se han dado cuenta, mira, no importa el partido que suba, no importa la forma en que esté, no importa quién sea el presidente de la Asamblea, no importa quién sea el presidente de la Corte, no importa quién sea el presidente de la República, pues todo termina siendo básicamente igual de alguna manera, y en la mayoría de los casos podemos hablar hasta peor, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensábamos que como quien dice, bueno, no puede ser peor, bueno, pues siempre tienen alguna manera de siempre sale algo. Tienen alguna manera de cuando menos lo esperas. A ver, una pregunta. Discúlpame, Cash, rapidito. Este tema de la constituyente se habría tocado con este gobierno. ¿Cuándo hubiese sido un momento prudente, si no era ahora, de sacar el tema? Mira, normalmente cuando un gobierno recién sube, tiene un nivel de aceptación bastante bueno, y ese nivel de aceptación se traduce en poder conciliar con las diferentes personas, porque cuando nosotros vamos a hablar de una constituyente, nosotros tenemos que llamar ¿a quién? A los sindicatos, tenemos que hablar a los gremios empresariales, a los estudiantes, a los profesores, a los médicos, todo el mundo tiene que coincidir en eso. Entonces, si un gobierno tiene un alto nivel de popularidad, empieza a hablar con todos estos grupos a ver qué tú crees que se debe cambiar, y de repente, bueno, lo que yo creo que se debe cambiar en el Ministerio Público, de repente hay algunas personas que piensan que no. Claro. Es un tema de buscar consenso, lo que yo pienso sobre el órgano judicial, lo que pienso sobre la Asamblea. Los 2 primeros años sería lo ideal. Pero dentro de esos 2 años, yo pienso honestamente, y tratando de encontrar el motivo por el cual se ha tirado esta noticia últimamente, yo realmente pienso que el presidente no está buscando hacer un tema de la Constitución. Yo pienso que
básicamente pues no queríamos hablar de otros temas, de lo que está pasando en el país. Y bueno, vamos a lanzar Enfocando la atención en eso y la gente se pondrá a hablar de la constituyente. La famosa cortina de humo. Sí, claro, no vamos a estar hablando de Brecht, no vamos a estar hablando de cómo está la economía, vamos a estar hablando de la constituyente, como en efecto estamos. Y de hecho, pues ya en 15 días tenemos el Mundial, después tenemos las primarias de los partidos, después viene la JMJ y ya entonces entramos en la campaña formal y la gente ya se fue. El señor Cash quería contar. Sí, ¿cómo es el consenso para las 60 personas? Porque la gente se pregunta, ¿cómo vamos a seleccionar 60 personas para que de un momento dado van a pelear la nueva constituyente? Y esas son las 60 personas que nos van a representar a todo un país. Es el signo de interrogación que tiene mucha gente. Claro, ahora... aquí es importante traer a la calma un poquito también al sector inversionista y todo lo demás, porque pareciera que se dice que 60 personas pueden cambiar la constitución y eso de por sí puede aterrar a cualquiera porque pueden cambiar Me da miedo. Claro, pero el ejercicio que hacen estas 60 personas, después de que ellos proponen este cambio, tiene que ir a un referéndum. Y entonces será la población quien decide si acepta o no este cambio que ellos están informada, proponiendo. obviamente. Correcto. Informado. El problema es que en muchas cuestiones, y ustedes conocen todo lo que es neuromarketing, neuropolítica, pues a veces la gente termina votando por el pueblo primero, los locos somos más o las cuestiones, pero no es realmente enterada. La gente no se va a leer 400 artículos de una nueva constitución y sí hay que tenerle cuidado un poco a los ejercicios de poder detrás de esto que pueden estar buscando algunos cambios que le beneficien. Por eso es importante el país tranquilo. Cuando el país está tranquilo y todas las fuerzas están, entonces sí se empiezan a escuchar las diferentes voces tratando de buscar los mejores cambios sobre eso. E incluso uno no tiene la verdad absoluta. Es posible que uno esté proponiendo un cambio y uno escucha a alguien que le trae una mejor propuesta, una mejor idea sobre un cambio constitucional de importancia. Ahora, el paso que se ha dado aquí en Panamá en este momento, con el anuncio que dio el presidente, ¿cuál es? ¿Es para escoger a los 60? No. ¿Es para...? Nosotros pensamos que él iba a hacer ese paso, pero básicamente cuando él habló, él dijo, bueno, vamos a hacer las consultas. Entonces, básicamente, si me pregunto, por eso te digo que creo que es un distractivo, porque el presidente lo que hizo fue... ¿De que los temas o una consulta de que él iba a ponerle al ministro de la presidencia a hablar en la Cámara de Comercio, ¿qué les parece llamar a una constituyente? Se iba al CONEP, ¿qué les parece llamar a una constituyente? Sí. Entonces se van dando vueltas y por supuesto todo el mundo... Que llegamos a las elecciones y todavía y ya no se sabe. Claro, pues todo el mundo sabe lo que le van a contestar, ¿no? Él iba entrando a cada oficina y en cada una oficina le decían, señor, usted está loco. ¿Usted considera, licenciado, y ya entrando a considerar ya un aspecto en particular, yo reflexionaba sobre el modelo que tenemos democrático en el país, sobre el tema de todo lo que maneja o lo que aglomera el Poder Ejecutivo, reformar la cantidad de años de 5 a 4 por el desgaste que hay, no solamente de un gobierno o de un equipo de gobierno, sino de la población, y de alguna manera evaluar a 2 años en la gestión e incluir una revocatoria, ¿sería algo descabellado? No, mira, hay que ver las ideas y hay que ver los pros y los contras, porque tampoco mucha inestabilidad, muchos cambios no propicia las inversiones, ¿no? Cuando las personas no saben qué va a ocurrir, eso por supuesto produce una recelo, nadie sabe qué va a pasar y a veces eso no es tan bueno. Lo que sí es cierto es que tener mecanismos de revocatoria, cuando tú tienes ya a un presidente que lo detestan y lo odian y entonces puedes tener la opción de revocarle el mandato, pues pudiera ser un vehículo para poder tener soluciones en ese sentido y pudieran considerarse, existe en otros países esa posibilidad de esas revocatorias. Bueno, al final el poder del pueblo es el poder, como dicen, ¿no? Vox Populi, Vox Dei, que es parte de una consigna de un partido político, pero es la realidad, el poder del pueblo y la decisión del pueblo es la absoluta. Licenciado, gracias por acompañarnos. Seguramente estamos más claritos con el tema. Mientras nos distraemos un poquito, tocamos otros temas, pero hay que distraerse un poquito con el tema para poder estar informados. Gracias como siempre por atender a nuestro llamado.